Ganamos. ¿Quiénes? No deja de ser curiosa la manera en que la política reaccionó anteayer frente a un tema trascendente que representa un enorme alivio para la Argentina. El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, que anuló la condena de primera instancia que ordenaba a nuestro país a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF de 2012, se convirtió rápidamente en un tema de campaña electoral anticipada. O sea, un gran alivio, mérito sin dudas de una buena estrategia legal de los abogados del Estado Nacional, se fue disolviendo en pocos minutos en otra tumultuosa batahola por los confines de la grieta. Curiosa paradoja que demuestra una vez más que la Argentina carece de políticas de Estado que puedan anteponerse a las rencillas de poder. Anteayer el presidente se mostró apurado por designar a su contrincante en las próximas elecciones. Y el gobernador de Buenos Aires, perdedor de los últimos comicios nacionales, subió rápidamente al ring para colocarse como cabeza visible de una alternativa de tipo populista por izquierda. Lo que vimos en estas últimas horas fue un festejo de doble mano, como si el camino de la grieta fuera, acorde con los vientos que soplan en el mundo, el único recurso que la política tiene para ofrecer a una sociedad que, apremiada por sus carencias y necesidades, no tuviera otro rol más que el de mero espectador. Ninguna causa parece ser posible por fuera de la competencia amigo-enemigo. Nación versus entreguismo, estatismo versus privatismo, libertad versus consumismo, patria o muerte. ¿Es ese el lugar que la política, cada vez más hermética y reproductora de hábitos y actores, tiene para ofrecer a la sociedad? El caso Adorni, tan poco novedoso, tan parecido a lo viejo y conocido, no es solo un insumo codiciado por los opositores al gobierno. Esas son las reglas del juego, sino que parece la obra de un libretista poco talentoso. No porque el jefe de gabinete lo hayan pescado infraganti, como se escucha en algunos comentarios mordaces, sino porque resulta inaudito que ocurra lo que está ocurriendo. El gobierno tenía un solo frente que no podía descuidar. Llegó al poder hablando de casta, de vieja política. Prometió barrer con el latrocinio. Y ahí está, luego de un par de años, explicando lo inexplicable. La falta de confianza en las instituciones es una enfermedad endémica en la Argentina democrática. Lo peor que nos puede ocurrir es que se naturalice el latrocinio, que vayan cayendo una a una todas las expectativas sobre la posibilidad de que la política y decoro puedan ir juntas. No alcanza con que el jefe de gabinete demuestre en tribunales que tiene una buena coartada. Eso dependerá de que consiga un estudio jurídico que lo asesore bien. Como se escucha en la calle, seguro que zafa. Este es el verdadero problema. Se llama impunidad. La sociedad va descartando opciones como quien deshoja una margarita. Los buenos solo están para confirmar la regla. Finalmente, los ciudadanos terminan optando por lo que consideran menos malo. Cuando se empieza a escuchar todos son iguales, es el sistema el que cruje. No necesariamente esto significa que estalle por el aire, como en el 2001, pero se convierte en un mal sistema, cada vez más elitista, cada vez menos representativo, cada vez más proclive a generar líderes providenciales. Cuando la gente se convence que nada tiene que para perder, generalmente pierde todo. La democracia no puede ser un poco corrupta. Una imagen vale más que 1000 palabras. Este es el problema que ha suscitado el caso Adorni, y no lo resuelve un buen juicio ganado. Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie, un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie, todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo, estamos acá en el barrio de Palermo en un día lluvioso, un día que, según prometen los meteorólogos,
va a ir mejorando a partir del mediodía. Ya no llovía cuando entramos a la radio, por suerte. Estamos acá, como siempre, con ganas de hacer esto que tanto nos gusta. Haciendo pie, se llama este programa. Y está a mi izquierda, como siempre, el filósofo, el poeta, mi amigo Santiago Kovarilov, a quien saludo. Jorge, buen día, buen domingo, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien, por suerte. Y por supuesto, a mi derecha, Mónica Ferreira. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. Un placer Mónica. tenerte con Muy nosotros. bien. ¿Te hemos No escuchado? llueve. ¿Te hemos escuchado? En el programa anterior. Muy Ayer. bien, muy bien, Mónica. Haciéndole el aguante a la querida No, haciendo Silvia, tu trabajo muy bien. mi coterránea querida. Muy bien, porque además de la voz, son muy buena periodista. Muchas gracias. Me Bueno, halaga, me pongo colorada cuando No me te dice pongas colorada, esas no te cosas. pongas colorada. Vamos a lo nuestro, Mónica, por favor. Comenzamos Haciendo Pie, otro domingo que compartimos aquí en la 1110 y vamos a estar acompañándolos hasta las 14 junto a este equipo. En la operación técnica, Gabriela Garrido, coordinación de aire, Agustín Sarabi, Natalia Subiel, producción, Gabriel Matera, producción general, Mechita Laguna, coordinación artística, Raquel Aparicio, locución, Mónica Ferreira. Los invitamos, como siempre, a nuestros oyentes, si quieren dejarnos un mensaje a lo largo del programa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 11 36 99 86 60. 11 36 99 86 60. No se olviden, por favor, dejar su nombre y desde dónde nos escuchan. Y como siempre, la recomendación para que lo sigan a Jorge, su perfil en la red social X es @JorgeSigal. Haciendo pie. Un programa para atravesar la marea. Es periodista, nació en Argentina y vive en Israel desde hace 30 años. Lleva más de 20 años cubriendo el conflicto palestino-israelí y su trabajo ha sido publicado en The New York Times, The New Yorker, The Washington Post y El País, entre otros. Además, ha transmitido como analista para CNN, BBC, Univisión y Televisa. En X, ella es @ntarnopolsky. Y ya estamos en contacto con nuestra amiga Noga Tarnopolsky desde Tel Aviv, Israel. Hola, Noga, ¿cómo estás? Santiago y Jorge te saludan. Hola. Hola, Noga. Hola. Buen Desde día desde Jerusalén. aquí. Desde Hola, Jerusalén, Santiago. mira. Hola, Jorge. Nada menos. Aclara, desde Jerusalén. Y eso quiere decir mucho hoy, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Noga, estamos acá, como siempre, interesadísimos en saber, sobre todo, charlando contigo, después de tantos días de guerra, después de tanto sacrificio, de tanto horror, ¿cómo está la sociedad israelí? ¿Cómo percibís vos que está la sociedad israelí? Es una muy buena pregunta y ojalá la tratáramos más en la prensa. Uh-huh. Yo te diría que la sociedad israelí está agotada. El tejido de la sociedad israelí ya se ve dónde se está deshaciendo. Hay una muy grande emigración de Israel. Han vuelto las manifestaciones en contra del gobierno y ahora también algunas en contra de la guerra. Pero sobre todo lo que hay en Israel es un muy gran silencio que refleja ese agotamiento, pero también creo que la sociedad simplemente no sabe qué decir con tantas, ¿cómo decir?, vueltas, con un gobierno que está tratando de cambiar todas las leyes electorales, con una guerra tras otra y nunca termina la primera. Todavía con tema de los que fueron rehenes y que volvieron muy dañados. Entonces es una sociedad fracturada, dificultada. Si tuviéramos que añadir a esta reflexión que nos haces una pregunta, y es, ¿qué riesgos implica para la sociedad israelí en estas condiciones la finalización de la guerra? ¿Una grieta?
Bueno, seguramente hay más que una grieta, pero por ahora yo no veo una finalización de la guerra a varios niveles. No la veo. Primero, según lo que yo veo, según lo que yo he podido entender, a pesar de que, como todos sabemos, el régimen iraní es una fuente internacional de terror y es un horror, Mm. no hay una estrategia para esta guerra. Y nadie ve exactamente cómo se puede terminar, sino es simplemente que un buen día el señor Donald Trump diga, bueno, se terminó. Y esto deja por ahora a Israel, escuchen esto, Sí. con Hamas todavía que rige en Gaza, con Hezbollah que tira misiles todos los días en contra de Israel, con el gobierno de Irán, por malo que es, intacto. ¿Ok? Entonces, sí, para Israel es posible una realidad que después de 2 años y medio de guerra, la situación de seguridad sea tan frágil como era el 6 de octubre del 2023. Esto, Noga, significa que Netanyahu, que daría la impresión, por supuesto estamos hablando desde afuera y guiándonos simplemente por la información que leemos en los medios. Netanyahu no pudo consolidar su posición como jefe del Estado de Israel en la guerra. ¿Está fragilizado o no? ¿O eso es intocable mientras precisamente dure la guerra? Eso también es súper interesante. Netanyahu, con cada éxito táctico, con cada éxito militar o de inteligencia que Israel ha logrado, por ejemplo, el asesinato del jefe del Hezbollah, Nasrallah, también hay que decirlo, los logros militares de la Fuerza Aérea Israelí en Irán, donde no se ha perdido ni un piloto en operaciones complicadísimas. Cada vez que Israel ha podido lucir un logro de esa índole durante estos 2 años y medio de guerra, Netanyahu sale al público un poquitito en una actitud de que, bueno, ahora sí me van a admirar, ahora sí. Y nunca ha pasado. Si uno ve las encuestas desde antes de la guerra, cuando Netanyahu empezó su iniciativa jurídica, para decirlo así, para cambiar la forma de gobierno en Israel, ha sido un primer ministro no popular y durante, por ahora ya las 4 semanas enteras cumplidas de esta guerra, cada semana salen las nuevas encuestas y cada vez peor o igual para Netanyahu. El tema es que Netanyahu, para mantener este gobierno muy extremista, un gobierno de coalición que él tiene que adoptar políticas que son políticas muy poco populares entre los ciudadanos de Israel, son populares entre sus ministros. Y ese es el problema electoral fundamental. Estamos hablando con Noga Tarnopolsky desde Jerusalén. ¿Santiago? Sí, me preguntaba si esta impopularidad sostenida de Netanyahu en términos de percepción social no implica al mismo tiempo un posicionamiento de la población muy coherente, muy sólido en cuanto a que los delitos no se olvidan. Sí, yo diría que sí, que los delitos no se olvidan, que el tremendo fracaso del 7 de octubre no se olvida. Hay que recordarse que la persona que concibió de esta doctrina según la cual si se le pagaba dinero a Hamas, ellos iban a seguir tranquilos en Gaza sin atacar a Israel, es el mismo Netanyahu. Eso no se olvida en Israel. Y tenés razón, eso sí demuestra solidez. De hecho, también las protestas demuestran solidez de la sociedad.
pero estamos aquí en una situación dura. La cuestión de que no haya perspectiva real en este momento, algo visible, una vía a un mejoramiento tangible de la situación de seguridad, eso pesa mucho también. Claro. Me llama la atención que utilizaste la palabra fracaso del 7 para referirte al terrible drama, el drama del 7 de octubre. ¿Podés ampliar un poquito más? ¿Por qué llamás fracaso? Porque el atentado Sí. En contra de Israel, la invasión de Israel de parte de una organización de terror, Hamas, Sí. Es evidencia de un fracaso total del concepto de la seguridad de Israel. La primer tarea de un primer ministro de Israel y del ejército de Israel, no solamente del primer ministro, evidentemente, Sí, claro. es proteger al poblado. Y no lo lograron, fracasaron. De hecho, fue, según lo que yo puedo ver, el peor atentado, peor ataque de terrorista en la historia desde que existe esa palabra. 1.200 muertos en un solo día en una población de 10 millones. Impresionante. Hay detalles, ¿no? Esto, ¿quién concibió esta doctrina? ¿Por qué la Fuerza Aérea no estaba? Hay muchas teorías y hay muchos hechos detrás de eso, pero fundamentalmente fracasaron. Claro, ahí me parece una posibilidad de pronunciar simultáneamente dos preguntas. Objetivamente fracasaron, y esto me parece, a ver cómo lo ves vos, al mismo tiempo potencia, actualiza la fragilidad del Estado de Israel en la percepción popular, unido a este tema de la no finalización de la guerra, de la falta de un horizonte claro. ¿Cuántas veces pasó Israel por una situación similar tan radicalizada? Muy buena pregunta, y yo creo que nunca Israel pasó por un momento comparable. Israel como Estado soberano moderno existe menos de 80 años, existe desde el 1948, y el peor momento hasta el 7 de octubre a nivel así de esta sensación que vos estás describiendo que un ciudadano puede tener de la fragilidad de su ser como ciudadano, de su estado, de su país. Eso fue, antes de este atentado, fue durante el comienzo de la guerra de Yom Kippur, Claro. para la cual también Israel quedó sorprendida. Pasó por unos días, los primeros días de esa guerra, se creyó que el Estado podría desaparecer. Tal era la sensación de fragilidad. Pero el quiebre que se está viviendo en Israel ahora es paradójico, porque la sociedad en Israel ha crecido, la economía israelí sigue bastante fuerte para lo que ha sido esta guerra. Hay aspectos hermosos y que dan inspiración, ¿no? Claro, de claro. los logros de este país tecnológicos, científicos. El país en pocos años ha logrado muchísimo, pero al lado de eso, paralelamente, hay una visión de la fragilidad del Estado en sí, Claro. del Estado soberano, que yo creo que nunca hubo. Estamos hablando con la periodista Noga Tarnopolsky desde Jerusalén, y me gustaría, Noga, preguntarte cómo está viendo la sociedad israelí, bueno, en principio la actitud de Europa, porque en todo esto hay un tema, Claro. que es Europa, si no es reticente, al menos está bastante, trata de hacer poco por esta, digamos, alianza de Estados Unidos con Israel. ¿Cómo lo ves vos, en realidad? En Israel, tanto las autoridades como la ciudadanía, creo que en esto
están unidos, casi ni cuentan a Europa, Ah, prestan muy poca atención a Europa. Y para el gobierno israelí hay una suerte de euforia alrededor de la alianza entre Netanyahu y Trump. ajá, A ajá. la misma vez, como estamos hablando de paradojas, Sí. a la misma vez lo que hay es una creciente conciencia de la fragilidad de eso también. Claro. Porque como ha dicho esta semana Aluf Ben, el editor jefe del diario Haaretz, se está entendiendo en Israel que Netanyahu de alguna forma abandonó la soberanidad israelí Mm. y ha dejado, quizás obligado, como no tiene otros aliados, ha dejado todo el futuro de la seguridad del Estado en manos de Trump. Y cada vez, como esta alianza ha sido tan extraordinaria y tan cubrida, cada vez más los israelíes sí ven que Trump es una figura difícil de predecir, que no siempre se entiende qué va a hacer al día siguiente, y no queda claro, por ejemplo, si los intereses de Arabia Saudita o los intereses de Israel predominan en su proceso de decisión, de tomar decisiones. O sea, no están tranquilos con la alianza, digamos, entre Israel y Trump. Sí, hay Volviendo, mucha satisfacción, pero a la vez hay mucha preocupación. claro, claro, y es natural. Pero por otro lado, me gustaría volver contigo a Europa, a tu visión del modo como se posiciona Europa ante este conflicto y con respecto en particular a Israel. Más allá de que en Israel despierte o no mucho interés este tema, desde aquí pareciera que la posición europea es excesivamente cauta en relación a Israel, en relación a la historia moderna, ¿no? A lo que se ha vivido después del conocimiento del Holocausto. Sí, Europa actúa de una forma completamente desconectada de esa historia moderna a la cual vos te Ujú. referís. La Europa de hoy en día es otra Europa que ha perdido la paciencia con Netanyahu en particular, y uno podría decir con la causa israelí, Mm. a la vez que, digamos, detrás de eso hay, por ejemplo, el comercio entre la Unión Europea e Israel es tremendo y cada vez sube, entre otras cosas por la preocupación que sí es mayor en Europa, que tiene que ver con Ucrania. Entonces, los europeos, por ejemplo, cada vez están comprando más sistemas de defensa aérea israelíes. No es que hay un boicot, pero en Israel, por ejemplo, les puedo decir, en este momento casi no hay vuelos, el país está totalmente aislado, pero cuando los hay, israelíes tienen más tendencia a viajar, por ejemplo, a Tailandia que a París. Hay una sensación, la que vos estás describiendo, entre los israelíes, como si fuera los europeos no nos quieren. Ujú. Eh, y eso puede ser, Europa en general ha sido más fría hacia Israel. Eh, yo diría, con la excepción de las primeras semanas después del 7 de octubre, donde se mostró muchísima solidaridad, pero en general hay esa reticencia que vos describís, y por eso cada vez más yo diría, ahora hablo yo como Sí. periodista, Ujú. como esa reticencia sí existe, eh, hubiera sido más beneficioso para Israel tratar de trabajar sobre eso diplomáticamente, mejorar esas alianzas y no realmente empeligrar todo. eh, no sé ni cómo describirlo. Ujú. Israel en este momento, en el mundo, con Netanyahu, que está también indagado en la Corte Internacional, el isolamiento diplomático de israelí es, es un tremendo peligro para un país que es vulnerable. Claro, sin duda.
y Trump realmente es una persona difícil de predecir, difícil de entender. Entonces, Israel, a la vez que su economía, por ejemplo, sigue adelante, a nivel diplomático es un retroceso de décadas. Noga, te agradecemos muchísimo, como siempre, este contacto con Haciendo Pie. Te mandamos un gran abrazo y mucha suerte en estos momentos difíciles. Muchas gracias, Noga. Un abrazo a ustedes dos. Chau, hasta muy pronto. Chau, chau. Haciendo Pie. Una pausa para transformarnos. Es doctor en física, divulgador científico y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente conduce La Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina y es columnista en Luzu TV. Es autor, entre otros, de los libros Neuromagia, Retos Asombrosos y su más reciente, Enseñar el ABC de la alfabetización, o por qué la ciencia de la lectura puede revolucionar la educación. En X, él es @Andrés Roesnik. Y ya estamos acá, está acá en el estudio, Andrés Roesnik, a quien saludamos y le agradecemos que se haya venido hasta aquí. Hola, Andrés. Muy bienvenido, Andrés. ¿Qué tal? Un gustazo, Jorge, Santiago, Mónica, un gustazo charlar con ustedes. Bueno, Santiago. ¿Cuántas preguntas? Santiago se sale de la vaina. No. Dele. Pero primero quiero justificar mi ansiedad, ¿no? Sí. No terapéuticamente, pero quiero decir, este hombre toca un punto álgido de la cultura argentina, que es la educación. No se trata de un tema más. La educación no es un ministerio. El concepto de la educación proviene fundamentalmente de lo que se entiende por ciudadanía. En consecuencia, a mí me parece que la primera pregunta, Andrés, que se me impone personalmente plantearte es si vos considerás que es reversible este proceso tan calcificado de maltrato del concepto de educar en la Argentina, si lo considerás como lo evidenciarían tus libros, ¿cuál sería el punto de partida para iniciar esa reversión? Sí, gracias. Y coincido plenamente con vos que la educación es, creo que, lo más importante para el futuro de una familia o de un país. Y que a veces no se lo trata así, lo urgente le gana lo importante, ¿no? Y sí, como decís, y esto está en las estadísticas que uno quiera mirar, hubo una tragedia educativa en Argentina. Pasamos de ser el país de Sarmiento. En la década del 90, cuando yo hice la secundaria, Argentina, cuando uno medía, por ejemplo, las pruebas de UNICEF en alfabetización, siempre estábamos primero o segundo con Cuba, porque Cuba, más allá de todo lo que uno pueda decir de Cuba, la verdad es que alfabetizan de acuerdo a lo mejor a la evidencia disponible, y eso se nota hasta el día de hoy. Pero hoy en día, 30 años después, Argentina, en esos mismos test de UNICEF, está décima entre El Salvador y Paraguay, por debajo de Perú, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de México, de Costa Rica. Entonces, sin lugar a dudas, hay una tragedia. ¿Por qué yo en mi libro digo que la ciencia y la lectura puede revolucionar la educación? Porque esta tragedia en buena medida se explica por las pedagogías que se impusieron sobre todo desde los 90 en la Argentina, que con probablemente buenas intenciones, eso no lo niego, pero implementaron formas de enseñar que dejan sobre todo a los chicos de menor nivel socioeconómico desamparados. Y lo vemos en el impacto que tienen en el hecho de que los chicos terminan la primaria sin leer y escribir, terminan séptimo. O sea, nuestra generación, yo soy un poco más joven que ustedes, pero la generación de ustedes y la mía, todos aprenden. El 95% de los chicos, inclusive en contexto de pobreza o con padres que venían del analfabetismo, aprendían a leer en primer grado. Sí, claro. Y tienen la misma genética, el mismo cerebro que el nuestro. ¿Por qué eso dejó de ocurrir? Tiene que ver con esto que estoy señalando, y hay evidencia a nivel internacional de que una transformación revolucionaria es posible en muy poco tiempo. Hay dos casos muy conocidos en todos los que estudiamos esto, que son el caso de la ciudad de Sobral, en Ceará, Brasil, uno de los provincias, estados más pobres de Brasil, que en 10 años pasaron de, por supuesto, estar entre los peores niveles de alfabetización de todo Brasil, a hoy en día Sobral ser la ciudad con mejor nivel de alfabetización de las miles de ciudades de Brasil, una de las ciudades más pobres de Brasil. Y después tenemos el caso de Mississippi en Estados Unidos, que es uno de los
ustedes deben conocer, de los estados más pobres de los Estados Unidos, y que también siempre tenía nivel de alfabetización que estaban entre los peores, entre los 50 estados, y hoy en día siempre está entre los mejores. ¿Cómo se con logró 10 años eso? de transformación. ¿Cómo se logró eso? Bueno, por eso, mira, tiene que ver con lo que se llama enseñanza explícita, sistemática y gradual, pero para llevarlo a lo concreto, por ejemplo, en Argentina se dejó de enseñar hace muchos años, en la mayor parte de las escuelas, por suerte eso está cambiando muy rápidamente, pero se dejó de enseñar el sonido de las letras explícitamente. ¿Por qué digo enseñanza explícita? Porque, ¿se acuerdan? Nosotros nos dijeron, miren, la palabra mamá está compuesta de 2 sonidos o fonemas, que es a, y lo haces 2 veces, a, a. Esto que estoy haciendo, que es estirar el sonido de las letras, vos como locutora lo sabés bien la importancia de todo esto, se prohibió. Se lo siguen prohibiendo a muchos docentes en la Argentina, lo que es absolutamente, ¿cómo decirlo? No quiero decir imperdonable porque sé que no lo hacen con malas intenciones. Yo acá no quiero juzgar la intención de las personas. Creo que son buenas personas con ideas equivocadas. Y buenas personas con ideas equivocadas pueden hacer cosas malas. Y es lo que está ocurriendo en este momento, porque la clase media le paga a sus... O hay una madre presente, o una abuela, o un tío, pero las personas de menor nivel socioeconómico no pueden pagar una psicopedagoga, una fonoaudióloga, una maestra particular. Entonces, cuando se dejó de enseñar de forma explícita, sistemática y gradual el sonido de las letras y las correspondencias, el sonido, primero los sonidos del habla, porque nosotros aprendemos a hablar instintivamente, como una araña teje telas de araña sin saber de geometría. Un niño cuando habla bien a los 5 años, no lo hace porque sabe las reglas de gramática, sintáctica o morfología de las palabras. Habla bien instintivamente sin saber cómo lo hace. Él no sabe que lo que está haciendo es combinar fonemas para formar palabras y oraciones, porque aunque hoy lo tenemos tan automatizado los adultos, darte cuenta que a, mi, a, tu, a, el a de ella, todos esos as componen una misma categoría de sonido que se corresponde con un dibujito que es el de la letra A. Permitime, le quiero plantear a Jorge algo en relación a lo que decís. Escuchá esta frase, Jorge Sigal: aprender a leer es escuchar con los ojos. Es de Andrés. ¿Qué nos podés decir, Andrés, sobre esta frase? En realidad es una frase que está como epígrafe en un libro del gran neurocientífico de estos temas, que es Stanislas Dehaene, que está en el Collège de France en París, donde yo estuve el año pasado fui como invitado, como investigador visitante, justamente a trabajar con él, y él tiene un epígrafe. Estoy tratando de acordarme de quién es el autor. Hay un autor que dice que escucha con los ojos a los muertos. Cuando lee un libro está escuchando con los ojos a los muertos. Entonces por eso yo en mi libro puse aprender a leer es aprender a escuchar con los ojos. Claro. Pero aparte esto se ve en el cerebro. Nuestro cerebro, de forma innata, por genética, vos ves que hay una parte que tiene que ver con el lenguaje, a la izquierda, todo eso más o menos se conoce, que estamos y esa parte que procesa el lenguaje se conecta, hay rutas neuronales conectándose con la parte que procesa el sonido, la parte de temporal. Cuando te alfabetizas, lo que ves es que ahora se crea una nueva ruta neuronal entre la parte visual del cerebro y el lenguaje. O sea que hay como una nueva entrada que entras con lo visual al área del lenguaje como si estuvieras escuchando con los ojos, ¿no? Estamos hablando con Andrés Riesnik. Y me gustaría, Andrés, llevarte a una cuestión casi personal. Sí. Vos sos físico. Sí, yo soy físico, sí. Pero bueno, te dedicas a esto muchísimo. Sí. Danos ¿Cómo llegué a esto? Bueno, porque es muy interesante. Sí. Es muy interesante. No, ni hablar. Yo tengo 50 años. Entonces, yo terminé mi doctorado a los 20 largos. Sí. Y ya hace 20 más o menos que me dedico a neurociencia y temas de aprendizaje. Si tuviera que decir cómo empezó, Sí. yo fui alumno a mí de chiquito me gustaba la magia. Y mi primer profesor fue Charlie Brown, el mago de Sábados de la Bondad. No sé si se acuerdan, pero la cuestión es que... Entonces yo, en un momento, en el 2008, vi a un tipo estadounidense que hacía un show llamado Matemagia. Entonces empecé a practicar eso porque me gustaba, porque mezclaba mis dos grandes pasiones, la ciencia y la magia, porque yo en ese momento ya era doctor en física. Y empecé a presentarme y eso empezó a crecer y como fruto de eso me empezaron a invitar mucho a las escuelas. Y además hice 5 años en Tecnópolis una función de un show llamado Matemagia, justamente 4 veces por semana con chicos y chicas de todas las provincias argentinas, de 50 a 900 chicos por función, 4 por semana. Entonces, y no venían solos, venían con sus docentes. Entonces ahí yo empecé a hablar mucho con los docentes. Y al mismo tiempo empecé a estudiar neurociencia con Mariano Sigman, que yo era investigador del CONICET, y estaba un poco aburrido de la física, y justo al lado del laboratorio donde yo estudiaba láseres y fibras ópticas, se creó el laboratorio de neurociencia de Mariano Sigman. Sí, claro. Entonces ahí lo conocí y empecé lentamente, como investigador del CONICET, a publicar artículos científicos sobre neurociencia, y en particular neurociencia del aprendizaje. Entonces hice esta transición
desde la física hacia la neurociencia. Es muy común, entre los neurocientíficos hay muchos físicos, el propio Mariano Sigman es físico, Claro. pero por ejemplo Joaquín Navaja, que es también el director del Laboratorio de Neurociencia de ITELA, también es físico. Hubo un argentino muy conocido que hoy en día está en Barcelona, pero hizo su formación académica en Inglaterra, que se llama Rodrigo Quiroga, que tuvo un descubrimiento muy importante en neurociencia sobre neuronas que representan conceptos únicos, y él es físico también. Entonces, como que hay una tradición ahí de físicos que nos interesa la neurociencia. Claro. Claro, pero es evidente que además a vos te interesa, me permito llamarlo así, Sí. la musicalidad del lenguaje, porque algo encontrás en la sonorización que te parece clave para ingresar al campo de los significados. Sí, total. Bueno, eso... lo que pasa es que yo soy una persona que tiene, muchos intereses también. Me pasa eso, que siempre fui muy, muy curioso. Creo que eso está un poco también en mi formación, hasta en mi genética, te diría. Claro. Y de querer entender las cosas. Un poco mi trayectoria siguió la trayectoria de la divulgación científica en el siglo XX. Porque cuando yo era chico, lo que más se comunicaba y más impactaba en comunicación de la ciencia era Carl Sagan, Cosmos y la exploración espacial. Sí. Claro. Pero ya a partir del principio de este siglo empezó a impactar mucho más la neurociencia y la genética. Y eso se vio también reflejado en los libros de comunicación de la ciencia. Y yo seguí un poco esa trayectoria. Estamos hablando con Andrés Riaznik, y físico él, apasionado de la educación. Y me preguntaba si hay una corriente, porque esto que vos dijiste, Sí. somos varios los físicos, somos varios los de exactas, para decirlo, Sí, exacto. Sí. Que nos dedicamos a esto o que nos interesa esto. Sí. Es efectivamente, hay una corriente de preocupación entre los científicos duros, entre comillas. Sí. Por esto, ¿han chocado contra la realidad o no? ¿O es una cuestión de que viene con la inquietud natural del científico? Yo creo que un poco las dos cosas. Hay algo que viene con la inquietud natural del científico. Hoy en día, con tantos descubrimientos fascinantes en neurociencia y genética, las personas curiosas naturalmente nos inclinamos a querer entender, Claro. a querer entender eso. Pero a su vez también es verdad que las personas que hacen ciencias exactas tienen más claro que enseñar hay que enseñar explícitamente. No se puede pedir al chico que redescubra lo que le llevó a la humanidad miles de años en descubrir. Entonces cualquier físico, cualquier matemático sabe que yo te tengo que... Primero, bueno, te desafío para que explores un poco, pero sé que no vas a descubrirlo por vos mismo. Claro. Entonces después viene una etapa de enseñanza explícita. Entonces cuando yo les cuento a mis amigos matemáticos, físicos, cómo se enseña hoy en día matemática o lectoescritura en las escuelas, no lo pueden creer. Dicen, ¿cómo? Porque no se enseñan cosas tan básicas como cómo sumar. Se supone que en los... O sea, no está en los manuales. Los docentes lo enseñan porque los docentes hacen lo que pueden con el material que tienen, pero no es cuestión de que el docente tenga buena voluntad. Es cuestión de que haya un estado presente que brinde los materiales necesarios con suficiente instrucción explícita y ejercicios para practicar para que todos los niños puedan hacerlo. Andrés, tengo una inquietud que la tengo atravesada. Sí. Durante mucho tiempo yo pensé que Brasil estaba atrasado en materia educativa. Sí. Últimamente escucho muchísimo decir que Brasil está adelantadísimo en relación a la Argentina, que están mejor que nosotros. ¿Esto es así? Y si es así, y sabés, Sí. ¿por qué sería? No, a ver, sí, en educación inicial, Sí. alfabetización y matemática básica, en las pruebas internacionales sí, le está yendo mejor, pero no solo a Brasil. ¿Sabes quién está primero? No, Perú. claro. En alfabetización, Perú. ¿Sabes por qué? Porque hubo un ministro de Educación llamado Jaime Saavedra que hizo lo que había que hacer, Vos que no fijate, es tan diferente. es impresionante lo que dice, ¿no? Sí, Es impresionante, sí. porque a veces pensamos que es una tarea ciclopia, que no hay manera, que hay que empezar ahora para verlo en 50 años, pero Andrés nos dice, no, Pero un y ministro, Sí. un Con ministro convicción, cambia Pero- la realidad de un país. Y eso Sí. en relación al perfil de un país que uno diría que está sumido en una tragedia institucional permanente, como es la imposibilidad de generar un ejecutivo que dure más de 5 Y meses. yo me pregunto cuánto no tiene que ver con que nuestros chicos hace 30 años que no los alfabetizamos bien. Claro. Y que por lo tanto, a ver, es la base de todo el resto del conocimiento tiene que ver con Sí. lectura y escritura. Vos pensás además que, mira, todos los informes, algo que en el mundo de la tecnología es como impresiona mucho, hay como un misterio ahí, es cómo China pudo convertirse en un motor de la innovación en la tecnología siendo un estado donde en principio no hay incentivo a la innovación porque es un estado Claro. comunista. Entonces hay un misterio ahí. Pero para los que hacemos educación, parte de ese misterio se resuelve muy fácilmente viendo las pruebas PISA. ¿Por qué? Porque cuando ves los informes internacionales sobre quiénes son los que hacen innovación, son los pibes entre 25 y 35 años. Nosotros yo hace 10 años por lo menos empecé a hablar de esto cuando vi las pruebas PISA que se hacen con chicos de 15 años Sí. y vi que en Argentina no podían hacer una regla de 3 simple la mayor parte de los chicos y en China estaban haciendo
cosas muchísimo más complejas. El 10% al que mejor esto estoy hablando de hace 10 años atrás, Sí. en pruebas PISA. En matemática, al 10% que mejor le iba en la Argentina, no le llegaba a los talones al 10% que peor le iba en China. Y ellos son muchos más. Entonces la vimos venir porque, de nuevo, esto está bien, no es urgente, pero no estamos hablando de un futuro distante, ¿eh? Estamos hablando dentro de 10 años. Si vos vas a las escuelas secundarias hoy y ves el nivel de matemática de los pibes de 15 años, te das cuenta que estamos hipotecando el futuro del país. Porque esos son los pibes que en 10 años, no más que eso, en 10 años tienen que estar haciendo innovación esos pibes. Y si hoy en día no pones hacer una regla de 3 simple, por supuesto no vas a lograr que esa generación esté a la altura de este nuevo mundo con tanta tecnología, con tanta innovación. Cuando Jaime Echeverry escribe ese libro memorable, La tragedia educativa argentina, ponía el acento en la irresponsabilidad que el Estado tenía en la concepción de la educación universitaria. Vos estás trasladando el problema a las bases de la educación primaria y la responsabilidad del Estado, te pregunto, sigue siendo la misma. Total, sí, no, yo creo que no hay nadie en el arco, bueno, salvo alguno muy extremo, pro capitalismo. Pero todo el mundo que yo conozco, izquierda, derecha, centro, te dice, no, la educación es del Estado. No, la empresa, si hay una tarea que tiene el Estado es formar recursos humanos. Claro. Eso no lo va nunca. Y todos los países que se desarrollan tienen educación. La educación es pública siempre. Puede O ser sea, el gestión problema privada no o es estatal. ideológico. No, para nada. Mirá, si en Cuba se alfabetiza bien. Claro. A mí me dicen, En vos lo que China. decís le hace el juego a la derecha, me dicen Claro, a mí, porque claro. estoy criticando la educación, que todos sabemos que los ámbitos universitarios, académicos, la Facultad de Ciencia de la Educación, los profesorados están dominados por ideas más bien que definiríamos como progresistas. Yo me defino como tal, pero bueno, esa es la verdad. Entonces, cuando yo critico lo que pasó con la educación en los últimos 30 años, que ha sido manejada por el progresismo, me dicen, le haces el juego a la derecha. Para mí es absurdo, es como decir que defender una vacuna es hacerle el juego a fulano mengano. Claro. Hay que defender que los chicos sepan leer y escribir en primer grado, eso es lo que estoy defendiendo. Claro. Ahora bien, para contrarrestar esto, a mis amigos progresistas, que la verdad que son la mayoría, lo primero que trato de decirles es, en Cuba se alfabetiza bien, hagamos como en Cuba. Claro. ¿No Pero, te ¿y gusta que entonces hable de qué esto? nos está fallando, Andrés? ¿Nos está fallando la adaptación de las currículas? Nos estamos quedando atrás con una generación que necesita empezar a aprender de otra manera? Totalmente, yo creo que si podemos convencer a los docentes y que el Estado apoye, porque los docentes la mayor parte están convencidos, muchos no, hay un debate ahí, pero la mayor parte están convencidos. Lo que necesitamos es que el Estado provea a los docentes con material para que todos los niños reciban y tengan en ese material instrucción explícita y ejercicios suficientes de práctica, porque todo aprendizaje depende de que vos te enseñen explícitamente lo que tenés que aprender y después puedas practicarlo. Hay 3 etapas: adquisición, donde te concentras en la precisión, el entendimiento; fluidez, donde te concentras en la velocidad; y generalización. Eso vale para el deporte, para la ciencia, para el arte. Entonces, si el Estado proveyera ese material y hiciera evaluaciones permanentes, que es una mala palabra en la Argentina hacer evaluación, podemos muy rápidamente, porque no es algo como si te dijera, a ver, aparece una nueva enfermedad y no tenemos idea de cómo enfrentarla. Esto sabemos cómo hacer. Está el caso de Perú, está el caso de las ciudades. Sobral, Brasil, amigos progresistas, Sobral, en Brasil, el intendente era del Partido de los Trabajadores. Claro. No es progresismo, no progresismo. Es más, ¿querés que te diga otra cosa? Si bien ¿sabes quién impuso sobre todo esto? En los 90 el menemismo. ¿Y sabes qué? La dictadura militar argentina no implementó métodos basados en evidencia, implementó métodos piagetianos que tampoco se basaban en evidencia. O sea, no es izquierda o derecha, y no debería serlo, porque esto es como una vacuna, no importa tu ideología. Y Andrés Riasnik es quien está hablando apasionadamente, nos encanta. Y también me preguntaba si es un problema de recursos, si es que efectivamente los maestros no enseñan como debiera por plata, porque está mal bueno, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, por supuesto, siempre yo estoy a favor, de nuevo, de Por que supuesto. de las mejores condiciones materiales, pero la pregunta es, ¿por qué países que invierten la mitad por estudiante que la Argentina les va mejor? Claro. Entonces ahí ves que no es solo recursos, los recursos también. Muchas veces se plantea como la falsa disyuntiva. Es como si yo dijera, mira, a mí me pasa esto cuando debato con mucha gente dentro de los ámbitos académicos que defienden estas ideas donde el chico no aprende hasta... Vos decís, che, está en 3er grado. Sí. No sabe leer y te dice, no, ya va a aprender. No, ya va a aprender, no. Es urgente que nos concentremos en que el 95% de los chicos aprendan en el 1er grado. Claro. Iba a decir algo, me olvidé. Iba a ir hacia algo. No, lo del el salario. Sí, entonces sí. Entonces yo te digo eso. Yo te digo, por supuesto vamos a pelear para que eso sea así, pero para que haya mejores salarios, para que haya mejores condiciones materiales, pero, y la analogía que quería hacer, a eso iba, es que yo no te voy a decir que dar la vacuna soluciona el problema de la salud argentina, que es un problema gigantesco, pero sí como persona que quiere defender a lo
al avance de la sociedad, si querés, o inclusive a los que más lo necesitan, los más vulnerables, tengo que pelear para que se den vacunas para todos y que sean libres y gratuitas. Claro. Y lo mismo me pasa con la educación. La educación pública es fundamental, tiene que haber un Estado presente. No hay país del mundo que no tenga una fuerte presencia del Estado en educación para formar los recursos humanos. Y si hiciéramos eso, si pudiéramos lograr que por lo menos alfabeticen, ya avanzaríamos un montón. Después hay 1000 otros problemas, pero alfabeticemos y enseñemos explícitamente, como sabemos, ya hay 30 años de evidencia, paper después de paper, estudios, pero por decir, yo digo paper, pero por detrás del paper hay un estudio que es sentido común, a ver, a estos los alfabetizamos así y a estos los alfabetizamos de otra forma, vemos cuál funciona mejor. Eso es todo, se hizo 500 veces, siempre da mejor que si enseñás el sonido de la letra, es muchísimo mejor. Claro. No hay comparación. Entonces, si funciona, no es, pero, en fin, se terminan implementando otras ideas. Y bueno, en matemática pasa lo mismo, porque en alfabetización, no enseñan sonido de las letras, en matemática no enseñan a los algoritmos para sumar, no se suman vertical de repente. No sé, la Argentina parece que descubrió, la humanidad durante miles de años desarrolló las ideas sobre matemáticas, sobre cómo sumar, y de repente en la Argentina decimos que no, que eso que la humanidad durante miles de años descubrió, parece que somos marcianos, aprendemos diferente al resto de la humanidad, los argentinos. Impresionante. ¿Cómo puede ser? ¿No? Sí, es todo un interrogante sobre lo que significa tener sentido de la contemporaneidad, de los desafíos del presente, Total. De un país que pareciera apegado a su atraso desde el punto de vista Pero de la vos sabés, Santiago, que escuchándolo a Andrés, Mónica, escuchándolo a Andrés, empiezo a pensar que hay algo más, que hay una especie de tara nacional, porque Andrés te dice, empezá por lo simple, hagamos que los chicos lean, que sumen y resten. Exacto. ¿Por qué no se hace? Pero ahí está la ceguera. Más allá de una simple. Presidencia, más allá de un ministerio, parece una... ¿Cómo a nadie se le ocurrió alfabetizar? Eso que vos decís en Cuba, hicieron en muchos países. Ahora, dice Andrés también en el reportaje que hemos leído brevísimamente, el cambio no va a empezar por arriba, el cambio lo van a promover quienes como docentes adviertan esto e impulsen la transformación. Total, sí, por eso yo estoy con un proyecto de tratar de empoderar a los docentes que quieran enseñar basados en la evidencia científica. Conseguí un mini financiamiento, o sea, por ahora conseguí $5.000. ¿Tenés algún dato para dar? Sí, conseguí $5.000 y $500 por mes para pagarle a Agrispina, que es una psicopedagoga y docente en Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, que está ayudando a hacer la logística. Pero tenemos, hay 47 escuelas en Argentina que con esa plata nosotros le mandamos, con docentes que se inscribieron, y nosotros con esa plata le mandamos los cuadernillos para alfabetizar a los niños y las guías pedagógicas. ¿Cómo tiene que hacer la gente? Entran a Calulu con K, K-A-L-U-L-U, caluluargentina.org, todo junto, y ahí se inscriben. Ahí van, es un proyecto, nosotros llamamos de ciencia ciudadana, porque además lo que vamos a hacer es tratar de dar el ejemplo de cómo pensamos nosotros que debería ser la educación, que es que vamos a aprovechar para hacer un testeo de probar dos cosas que sabemos que tal vez no estamos... Porque la ciencia, esto que yo acabo de decir, es lo fundamento básico, dale, esto hay que hacerlo obvio, pero hay un montón de preguntas interesantes sobre... Por ejemplo, hay una hipótesis muy válida de que tal vez los chicos aprenden mejor de a pares. Entonces, tal vez en vez de darle un juego de cuadernillos por niño, le das un juego de cuadernillos para cada 2 niños para que ellos tengan que aprender juntos. Y eso es lo que vamos a testear en este estudio. De hecho, este testeo que vamos a hacer es súper importante porque económicamente tiene un impacto gigante, porque los cuadernillos para todos los niños salen caros. Eso es lo que yo digo, ¿no? Yo conseguí $5.000 para 40 escuelas, qué sé yo, pero yo esto tendría que ser responsabilidad del Estado. Y decidir hacer este testeo fue cuando yo estuve, como les conté recién, en julio en Collège de France con Stanley Allen, armando todo esto, y me reuní con gente de Oxford y de Fundación Bill Gates. Y empezamos a pensar sobre qué sería interesante testear, dado que íbamos a tener unas 50 escuelas que estaban dispuestas a participar de este experimento. Y ahí dijimos, bueno, esto es importante porque Fundación Bill Gates, nosotros no somos lamentablemente suficientemente pobres, porque todavía no quise sacarles plata, pero bueno, estoy en esa. Pero ellos me dijeron, mira, en África, donde nosotros intervenimos mucho, es recontra importante. Si pudiéramos demostrar que podemos mandar un cuadernillo cada 2 chicos y es igual de efectivo, a nosotros nos serviría un montón. Andrés, estamos ahí con el noticiero arriba nuestro, así que te agradecemos muchísimo. Es un placer hablar con vos. Esto, por supuesto, nuestro programa a tu disposición para difundir estas ideas. Perfecto. Les agradezco muchísimo. Es indispensable lo que haces. Muchas gracias. Genial. Un gustazo, y la verdad que para mí escribo estas cosas y hablo de esto sobre... Creo que lo que más me gusta es charlar con gente como ustedes que se pasó la vida pensando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrés Gerstner. Haciendo pie, para los que queremos ver más allá de la superficie.